Soy Kathy Stahl, soy la directora y asociada en PIMCO. También soy miembro del consejo de la fundación. PIMCO es un co-auspiciante de la reunión. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes para la reunión FBLI virtual. Estamos muy contentos de tener más de 150 personas de 45 países. Espero que programas de este tipo nos ayuden a mantener la red conectada y darnos apoyo adicional para los equipos de bancos de alimentos de todo el mundo. Para comenzar el programa del día de hoy es un honor. Realmente es un honor, un placer ser parte de esto. Le vamos a presentar a la ponente principal, la doctora Murabit, que es la directora ejecutiva de Face Minus One, que también es una de las principales defensoras de los objetivos de desarrollo globales de las Naciones Unidas. Les invito a todos a que hagan preguntas, utilicen la ventana de preguntas y respuestas al pie de la pantalla. Los alentamos a que hagan las preguntas que quieran. Y vamos a comenzar ahora con el programa. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Murabit. Doctora Murabit, le vamos a pasar entonces la palabra. Gracias, Kathy. Muchísimas gracias. Gracias por esa excelente presentación y muchísimas gracias a la red de bancos de alimentos por la oportunidad de tener esta conversación. Cuando me contactaron para planear la charla del día de hoy, la conversación obviamente tenía que ver con el impacto de COVID, que es lo que uno anticiparía, que ha sido realmente lo más importante del 2020. Es la importancia de la atención de salud primaria, la respuesta. Y también nos ha enseñado muchísimo acerca de lo increíblemente poderoso que es la atención de la salud y cómo tiene su intersección con todos los otros temas importantes, como tiene que ver con la inclusión, con la educación. Realmente sabemos muy bien ahora, no importa dónde estemos en el mundo, cuánto es que la atención a la salud le da forma a nuestra habilidad de participar en el mundo y al tener acceso a la salud. Aunque se trata esto como un privilegio, no lo debería ser. Debería ser considerado un derecho. Así que reconociendo algunos de los derechos, uno de los desafíos que tenemos, reconocer los desafíos que específicamente surgieron este año, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que ha pasado esta vez? ¿Qué ha pasado cuando hablamos de preguntarnos si las familias tienen para comer y las decisiones que tenemos que tomar, si vamos a ir a trabajar o no, si nos vamos a exponer, si vamos a trabajar? ¿Y qué quiere decir esto para el futuro cuando miramos las realidades? Obviamente hay muchísimo tema político también, mirando más hacia adentro en todos los países. Y realmente, no importa lo que hagamos, los virus no piden permiso para pasar la aduana, no firman solicitudes de aduanas o de inmigración. Tenemos una economía global y tenemos que ser realistas acerca de lo que podemos hacer. Y esto va a pasar otra vez, así que tenemos que tener un plan para reaccionar. Vamos a comenzar dándoles un panorama general del trabajo que nosotros hemos hecho durante la pandemia de COVID y antes. Y por qué pienso que es realmente importante enfocarnos en esta experiencia y ponerla en el contexto de las crisis de salud que hemos tenido antes, reconocer que nunca ha habido una de tanta escala global, pero esto es algo sistémico y y se va a repetir y podemos aprender de lo que ha pasado este año. Primero que nada, cuando surgió el COVID-19, cuando comenzó la pandemia en marzo, cuando se hizo pública en marzo. En ese momento el público fue alertado y se reconoció la gravedad de lo que estaba sucediendo. Inmediatamente se supuso que iba a pasar muy rápidamente, así que la gente realmente comenzó a mirarlo esto como algo temporal, que iba a ser 5 a 10 semanas, 2, 3 meses, que digo, ¿qué podemos hacer entonces para aguantar estos 2, 3 meses? Cerrar las escuelas, donar a los bancos de alimentos o nos vamos a quedar todos en casa, vamos a trabajar virtualmente, vamos a desinfectar todo, vamos a comprar todo el alcohol en gel que podamos encontrar.
¿Qué es lo que podemos hacer en este momento para ayudar? Eh, para ayudar de la mejor manera. La gente pensó, bueno, si simplemente esperamos, porque esto va a mejorar, va a pasar. Esto venía principalmente de muchos de los políticos que decían, no, no, no importa, cuando venga el calor, esto va a mejorar. Y había ya doctores que decían, eso no es cierto, dijeron muy claramente que tenemos que estar preparados. Esto va a durar mucho tiempo. Esto va a ser de 4 a 18 meses, a lo mejor hasta 3 años, y tenemos que reconocer que esto va a ser un desafío a largo plazo para cosas como los sistemas escolares, para abuso de niños, violencia doméstica. Hay un reconocimiento que, por supuesto, está la violencia de género, la igualdad de género, muy temprano, con la experiencia de pandemias anteriores, nos dimos cuenta que había habido otras crisis que habían tenido ese impacto sobre la sociedad. Así que ahora adelantamos a donde estamos ahora, fines de octubre. Y yo sé que ustedes opinan como yo y saben el impacto que esto ha tenido en el hambre infantil, la pobreza para los niños y para las familias. Esta pandemia realmente está golpeando muchísimo a las familias que más lo necesitan. No se compara nada que haya sucedido antes. Sabemos que los papás tienen que tomar la decisión en este momento acerca de si pueden dejar la casa para ir a trabajar o no. Y reconocer, obviamente, que eso es un peligro, pueden traer el virus otra vez a su familia. Los papás tienen que decidir si van a enviar a los niños a la escuela o no. Sabemos que muchos papás han tenido que tomar una decisión acerca de eso también. Más o menos el 60% de las mujeres que han perdido o dejado el trabajo desde el principio de la pandemia han sido las mujeres, porque las mujeres son las que se tienen que hacer cargo de todas estas tareas en la casa, porque se tienen que ocupar de los niños, porque han cerrado las guarderías, han cerrado las escuelas. Sabemos que la violencia doméstica está aumentando. Sabemos que todas estas cosas siguen siendo ciertas y realmente no tenemos una solución a la pandemia. Estamos todos esperando una vacuna. Estamos haciendo lo mejor posible en este momento, creo, para tomar distancia social, ponernos una máscara, tomar precauciones. Los expertos realmente nos han dicho lo que tenemos que hacer, pero estamos mi papá bromea, por ejemplo, acerca de lo difícil que es vivir en el limbo, siempre, en todo momento, así sea durante una pandemia global o no. Es muy difícil que nos digan, bueno, esperen, esperen, esperen meses y meses a la vez. Y eso es medio lo que está pasando en este momento. Así que, ¿cuáles son algunas de las soluciones? ¿Cuáles son las oportunidades que sí tenemos? Creo que primero que nada, esto para mí no va a ser la última pandemia, no es la primera tampoco, pero a lo mejor hemos tenido pandemias más localizadas, más globales. Son devastadoras para la economía. Por ejemplo, la pandemia de ébola del 2014 en África Occidental, la economía no se ha recuperado, no se diezmó las comunidades. Así que era una enfermedad, por supuesto, mucho más fatal que esta, pero tenemos que reconocer realmente que mucho de lo que está pasando ahora ya ha pasado y va a seguir sucediendo en el futuro también, a menos que realmente fortalezcamos nuestros sistemas de salud, que enfaticemos más lo que hacemos y también tenemos que crear abordajes generales y sustentables a la pobreza, a la seguridad alimentaria, a la igualdad de género. Eh, no, tiene que estar conectado con la situación de salud, la cuestión de seguridad y tenemos que establecer prioridades y reconocer que la salud va a ser lo que va a dominar nuestra conversación política y social en los próximos años. Así que, dado el hecho de que tenemos ahora, no sé, 180 países en todo el mundo que están viviendo a la pandemia de maneras parecidas y distintas al mismo tiempo, y probablemente ya han visto a lo mejor esto en sus comunidades. Y la recomendación número uno que yo doy en todo momento es que colectivamente tenemos que apreciar como comunidad global es que hay un límite de lo que la política puede hacer. Hay un límite de lo que los líderes políticos a nivel nacional, regional o aún municipal pueden hacer. Siempre vamos a tener que trabajar porque va a haber comunidades, va a haber lugares en donde no se va a poder ayudar. Y sabemos que es nuestra responsabilidad. Todos tenemos que reconocer que va a haber familias que no van a tener alimentos,
que va a haber gente que va a perder su vivienda, que la gente va a tener que elegir entre ganarse la vida o mantener su familia segura. Las organizaciones, las compañías, las comunidades van a tener que ponerse de pie y decir cómo vamos a ayudar, cómo vamos a crear este apoyo, cómo lo vamos a hacer sostenible. La red de bancos de alimentos y los bancos de alimentos son una manera maravillosa de ayudar. Nuestra prioridad número uno es asegurarnos que nadie se va a dormir con hambre, pero podemos conectar esto con otras cosas, por ejemplo, con las escuelas. ¿Qué es lo que necesitan las escuelas? Todos estos niños tienen el mismo acceso a la tecnología, por ejemplo. Todos estos niños van a tener la oportunidad de aprender a distancia y a lo mejor podemos trabajar. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Hay alguna diferencia en la manera en que miramos al género en este momento? Por supuesto que las mujeres tienden a hacerse cargo de las responsabilidades en el hogar. Hay diferencias en la manera en que se trata a las familias o a las mujeres. Así que siempre tenemos que comenzar con el hogar. Y siempre tenemos que pensar qué pasa en mi comunidad y cómo puedo ayudar a mi comunidad. Yo sé que se me está acabando el tiempo, pero les voy a responder preguntas en un minuto, pero quiero cerrar con algo muy importante. Como comisionada de alto nivel de crecimiento económico, yo me he pasado los últimos 5 años mirando la interconexión entre la salud y el crecimiento económico. Yo creo que no hace falta ni decir, después de la pandemia especialmente, que la salud tiene un impacto enorme, desproporcionado. En el caso de esta pandemia, por supuesto, esto ha golpeado la economía global y también ha hecho arrancar algunos sectores de la economía. Y yo creo que una cosa que va a seguir siendo cierta en todos nuestros campos, sin importar dónde trabajamos, es que la gente, todos nosotros, el mejor ejemplo que les puedo dar es los directores ejecutivos que tienen estos beneficios de bienestar o de salud, porque promueven que la gente esté sana, que eso significa que van a poder ir a trabajar, que van a participar mejor, que van a rendir más. Eso es algo que hemos sabido por muchísimo tiempo, así que no debería sorprendernos en este momento que cuando la gente no se siente sana, no se sienten, como que están rindiendo, como que están haciendo lo mejor posible. Cuando no están seguros acerca de su propia salud y seguridad, no pueden venir a trabajar, o si van a trabajar no tienen el mismo nivel de emoción o de participación. En los últimos 7 meses, la gente ha vivido con un desafío diario a su salud. Realmente ha estado mirando cara a cara todas estas diferentes inseguridades del medio ambiente, de salud, de alimentos, y para algunos esto nos ha hecho recordar los privilegios que tenemos en nuestra sociedad. Si alguien tiene, por ejemplo, un trabajo de servicio, de atención al público, tienen que ir a trabajar y no todo el mundo se pone la máscara o se protege o los protege a ellos. Y la otra cosa que les quiero mencionar es que vamos a escuchar muchísimo acerca de la economía. Escuchamos mucho acerca de esto ahora, lo escuchamos los últimos meses, vamos a seguirlo escuchando después de que tengamos la vacuna. La verdad es que la salud y la economía siempre van a estar integradas, siempre van a ser, uno se respalda con la otra. Hay una falsa equivalencia si decimos que realmente tenemos que concentrarnos en la economía en vez de concentrarnos en asegurarnos de que la gente esté sana, segura, alimentada, porque realmente no importa. No importa si invertimos todos nuestros recursos en arrancar la economía. Si la gente no se siente segura, si la gente no se siente sana, no van a participar. Y por eso la prioridad realmente tiene que ser siempre para la gente que vive en nuestras comunidades, para nuestras familias, para nuestros maestros en las escuelas, para los médicos, para los trabajadores que trabajan en servicios. La prioridad tiene que ser siempre protegernos uno al otro, porque la economía siempre va a estar ahí. Así que realmente quiero enfatizar eso. Realmente esa es una conversación que hemos tenido muchísimo cuando hablamos de todos los temas de los que estamos hablando. Pobreza, igualdad de género,
Esto va a tener un impacto a largo plazo sobre la salud, el crecimiento económico, el empleo. Esto ya ha sido demostrado. Si tenemos que tomar la pandemia seriamente, tenemos que responder de manera adecuada. Y si lo hacemos, la economía se va a recuperar naturalmente y a lo largo del tiempo. Pero no se puede hacer al revés. No se puede crear una economía saludable sin que haya salud. Así que vamos a pasar entonces a las preguntas. Creo que tienes algunas casi ya para hacerme. Sí. Muchísimas gracias, doctora Murabi. Muchísimas gracias a todos. Para aquellos de ustedes que ya han presentado las preguntas, les recuerdo que pueden ponerlas en la ventana de preguntas y respuestas al pie de la pantalla. Y eso fue fantástico. Un vistazo general excelente. Vamos a comenzar entonces a alto nivel. Hablaste de muchísimos temas muy importantes, muchísima gente que está tratando de trabajar para hablar de la pobreza global, de la igualdad de género. Hablamos del medio ambiente, o no lo hablamos todavía, pero hay otro punto de intersección enorme con el medio ambiente. El COVID obviamente crea una situación continua. ¿Cómo piensas que esto va a impactar los objetivos a largo plazo que todos teníamos, especialmente con los objetivos del 2030, especialmente cuando lo que estabas diciendo, tenemos todos estos obstáculos en el camino? Creo que esa es una pregunta excelente. Siempre va a ser cierto que las ODS son simplemente un marco de referencia. Eso no quiere decir que no vamos a tener un témpano de hielo con el que vamos a chocar cada tanto. Eso quiere decir que tenemos una visión a largo plazo de a dónde queremos llegar. Y creo que para mí los ODS, el propósito es que, o la aspiración de lo que se tiene que lograr es mucho más importante, porque pienso que lo que va a pasar potencialmente a nivel global es que vamos a distraernos muchísimo por estas pandemias globales. Vamos a ver, esto va a afectar la salud global y vamos a decir, bueno, esto siempre es la prioridad, la salud siempre es la prioridad, vamos a poner el dinero en esto. Si pasa una pandemia va a venir otra. Así que vamos a tener que estar preparados en caso que los trabajadores tengan que trabajar a distancia otra vez. Siempre vamos a tener un factor de protección que va a ser en respuesta a esta pandemia y va a afectar cosas como la pobreza y la igualdad de géneros y la sustentabilidad y el cambio climático. Y tenemos que reconocer que no podemos simplemente em, lo que tenemos que decir es que la salud o la atención en salud no existe en un silo, tenemos que integrarlo, tenemos que reducir la inequidad, tenemos que mejorar la educación de alta calidad, tenemos que mirar la pobreza, tenemos que mirar la seguridad de los alimentos, la seguridad del agua, para realmente poder enfrentar la próxima pandemia en el futuro. Así que realmente esto es una afirmación de la importancia de los objetivos. Para el 2030, si vamos a lograr cumplir con los objetivos de los ODS, pienso que no. Pienso que hay un esfuerzo concentrado muy necesario de prestar la atención a los ODS, pero bueno, creo que los próximos 2 o 3 años especialmente, esto va a consumir nuestra vida todos los días. La gente ya no puede ni planear. Hay gente que no ha hablado con nadie por 6 meses. Las conversaciones que tenemos que tener con nuestra comunidad acerca de la soledad, la salud mental. Hay familias en las que los niños siguen en la casa, no pueden ir a la escuela, no tienen guarderías, los papás no pueden salir a trabajar, están abrumados. Hay gente que no ha visto a sus papás, no ha visto a sus abuelos en 6 a 8 meses para poder protegerlos. Así que realmente es muy difícil cuando la gente está tan preocupado. Hay que tener obviamente compasión, hay que reconocer que esta pandemia es lo que uno tiene presente todo el tiempo. Hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que ha elegido renunciar al trabajo porque simplemente no podían hacerse cargo de los diferentes problemas. Creo que sí, realmente ha habido un momento en el que histórico en el que tenemos que mostrar empatía y compasión. Obviamente esto ha golpeado a nuestras comunidades y tenemos que concentrarnos en esto porque esto realmente consume cada hora de nuestros días y luego vamos a poder volver más adelante a esas otras conversaciones cuando la gente se sienta segura de tener esas conversaciones.
Y creo que realmente no nos ayuda cuando decimos, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a apurarlo. No, no, no funciona. Y hablando entonces del COVID, con tu opinión profesional, tenemos que estar preparados por cuánto tiempo para lidiar con esto. 18 meses, 24 meses. ¿Cuál es el plazo realista para el que tenemos que prepararnos? Creo, esto es la conversación donde tenemos que hablar de privilegio. Yo personalmente pienso que van a ser 36 meses. Pienso que esto va a ser a largo plazo, porque reconozco que hay desafíos logísticos muy graves de infraestructura, de fabricación. Realmente el suministrar una vacuna a todos va a ser muy difícil. 18 meses si tenemos una vacuna aprobada, efectiva, que los profesionales dicen que es segura y se puede usar. Pienso que a lo mejor en 18 meses potencialmente lo tenemos. Pero eso sería en ciertos países, eso es en los Estados Unidos, en Canadá, es en Europa, definitivamente no en muchos otros países. Así que lo que estamos mirando, creo, es un periodo de tiempo, un plazo mucho más largo para poder extenderle esto a todo el mundo, para dar la vacuna a todo el mundo y el periodo del plazo va a ser mucho más largo para los países de bajos ingresos. Creo que globalmente estamos mirando, por supuesto, un plazo mucho más largo de lo que previamente habíamos pensado. Una cosa que también pienso que es muy importante es que hay gente que dice, esto va a estar para fines de noviembre, la vacuna ya va a estar. Eh, y las Fuerzas Armadas van a llevar la vacuna. Tenemos que pensar algo que hemos visto en pandemias anteriores y algo que sabemos que es cierto, y es el asegurar la salud. Cuando nosotros a veces activamos las Fuerzas Armadas, el ejército, para distribuir una vacuna o para dar apoyo de salud, puede tener efectos catastróficos. Las Fuerzas Armadas, en particular en comunidades en las que los servicios de seguridad no se los ve como algo positivo. Los países donde han habido guerras civiles en el pasado, conflictos en el pasado, el activar el ejército para distribuir una vacuna puede tener efectos muy negativos y realmente puede despertar conflicto. Y eso lo hemos visto con otras pandemias. Así que muchos gobiernos ahora están teniendo la conversación al respecto para cómo hacer esto, cómo lidiar con esto en nuestras comunidades. Y esto es algo que surge y siempre tenemos que decir, hay que leer la historia. Esto potencialmente no es la bala dorada que la gente piensa. Es sorprendente del punto de vista que tienes. Hay obviamente lecciones aprendidas o que tendríamos que aprender, cosas que han surgido. Obviamente estamos hablando del privilegio. La gente a lo mejor no se da cuenta del el grado de la pandemia que estamos viviendo, lo que ya ha sucedido, porque a lo mejor es la primera vez en la vida de la gente, es la primera vez que hay algo tan global, pero pensando acerca de la gente en esta llamada que está concentrada específicamente en la inseguridad alimenticia. Hablamos acerca del hecho de que uno no puede separar la inseguridad de alimentos, de la salud, de la economía. Todas estas cosas van juntas. Entonces, ¿cómo puede hacer la gente que se concentra en la inseguridad alimentaria? ¿Cómo hacen para hacer su trabajo, para establecer las alianzas, para conseguir el apoyo o cómo hacen para tratar con todos estos temas al mismo tiempo? Excelente pregunta, Kathy. Es cierto para todos. No hay un grupo de gente que pueda hacer todo, obviamente. Y por eso es que realmente les repito, tienen que hacer lo que ustedes pueden hacer en su comunidad y dentro de su capacidad. No todos ustedes van a poder hacer el mismo trabajo. Yo, por ejemplo, no trabajo en un banco de alimentos. No entiendo los detalles íntimos de los alimentos, de la nutrición. Tampoco entiendo exactamente cuando ustedes hablan de estos kits de herramientas para la nutrición, para alimentar a las familias, lo que ustedes hacen realmente
hay una responsabilidad que ustedes tienen también como educadores, aparte de los servicios, y creo que los bancos de alimentos realmente caen dentro de esta categoría. Ustedes son el punto de conexión con la comunidad. Ustedes ofrecen un servicio enorme, las familias vienen a ustedes en un momento de terrible necesidad y entonces ustedes pueden aprovechar lo que han podido recolectar. Y lo más importante que tienen ustedes es la confianza. La gente confía en ustedes. Es una relación única porque las familias, las comunidades confían en ustedes. Hay familias que donan y hay otras familias que vienen a verlos ustedes en el medio de la pandemia para sostener, para alimentar a sus familias. Y esa es una relación única en la que ustedes tienen un cierto nivel de privilegio como educadores, como parte del proceso. Así que lo mejor que pueden hacer ustedes es ofrecer esa educación, realmente tener estas conversaciones con las familias acerca de estos temas. Ya sabemos que esto ha afectado a las familias de bajos ingresos a un nivel que nunca se había escuchado antes, especialmente para las familias de ingresos medios en Estados Unidos o en Canadá. Así que sabemos que los bancos de alimentos pueden ser el lugar donde las familias pueden venir y recoger eh, cosas que, no solamente alimentos, sino mascarillas o equipo, y a lo mejor entender mejor la distancia social. Yo trabajo en servicios, pero ¿cómo hago para proteger a mi familia cuando regreso a mi casa? ¿Cómo hago para apoyar a mi comunidad en ese sentido? Y creo que más allá de eso, recuerden, eh, al principio de la pandemia mucha gente recibía donaciones adicionales porque se reconocían que había familias que iban a ser golpeadas durísimo. Y realmente hay bancos de alimentos tradicionales, pero también hay clínicas de atención primaria donde los papás van para ver al pediatra, por ejemplo, que antes tenían cosas como, por ejemplo, alimentos enlatados o macaroni and cheese, fideos con queso en cajita para repartir a las familias, algunos recursos para las familias. Así que es importante también para los bancos de alimentos saber a dónde van las familias, dónde tienen acceso y dónde tienen que estar para poder recibir, a dónde tienen sus citas, si las escuelas necesitan apoyo con los alimentos, si las escuelas necesitan apoyo cuando hablamos de la nutrición, cuando hablamos de poder ofrecer esto, podemos ir a las clínicas locales que siguen abiertas, donde los niños van a hacer sus citas con el pediatra, por ejemplo, porque en muchos de esos lugares no están recibiendo las mismas donaciones que recibían antes y no tienen, y muchos de los bancos de alimentos pueden ofrecer esto. Concentrándonos en la parte de red de la Red Mundial de Alimentos, todas las conexiones con organizaciones de la salud y demás, el poner a la familia como primero y principal, pensando la cantidad de retos que enfrentan a la vez. Me encanta también este tipo de afirmación, que hay que hacer lo que se puede en la comunidad desde su lugar. Esto, algo que pueda manejar, que es algo importante que debemos recordar, creo yo. Espero que se pueda traducir bien ese concepto. No, a mí no me parece que todos debemos salir. Yo me separo, yo sé que hay muchas personas que tienen amigos y familias que no piensan lo mismo, pero yo no creo que hay que resolver cada problema y todos los problemas. O hay una pandemia, consigamos el equipo de protección personal, o los maestros tienen problemas, consigamos los suministros que necesitan. No me parece realista que cada persona asuma todos los desafíos. Yo creo que lo que tienen que hacer, lo que pueden hacer y que está en sus manos, en su comunidad. Por ejemplo, tengo lugar en el banco de alimentos, es la responsabilidad que asumí, voy a cumplir con esa responsabilidad, inclusive en medio de una pandemia. Me parece que ese es excepcional. Hay veces, porque hay que ser honestos, estamos pasando una época muy rara y ha sido rarísimo durante meses y nos hemos acostumbrado de alguna manera a digerir todo esto y pensar, bueno, hemos tenido las reuniones de hoy, qué tan productivo he podido ser. También hay que darse lugar y agradecer y decir gracias por estar. Nadie sabe lo que está pasando en la vida del otro. Nadie sabe lo que está pasando o la dificultad que puede tener algún colega simplemente de venir al trabajo. No sabemos. Creo que lo más importante en realidad, especialmente porque queremos aumentar la comunidad, es reconocer que ya tenemos algunas comunidades y tenemos redes y tenemos colegas y tenemos socios y aliados.
y compañeros. Entonces, es nuestra responsabilidad seguir invirtiendo en todo esto. Es nuestra responsabilidad también sentir compasión entre nosotros, el uno por el otro. Así que no hay que asumir todo. Hay que asumir las responsabilidades que uno ya tiene y hay que hacer todo lo posible para cumplir con ellas durante esta pandemia, porque en ese sentido las personas sí dependen de usted, se apoyan en usted y lo que podemos hacer realmente es seguir estando ahí para la comunidad. Qué gran consejo, porque todos los que estamos en esta llamada, de hecho, están de acuerdo. Ese trabajo que han aceptado hacer es tan sumamente importante, tan clave, y ahora es tanto más difícil de repente, pero cada uno tiene su propio tema en su familia, con, con sus cuestiones. Y justamente lo que usted habló con su padre, eso creo que le llega a todo el mundo, porque las personas están manejando las cosas. Por ejemplo, tengo 4 hijos, tengo a mi esposo, somos 6 personas y en cualquier día uno puede sentirse peor que el otro, entonces toda la unidad se estresa, ¿no es cierto? Así que darle a las personas permiso y darse gracias es algo muy importante. Sí, me parece que sí. Cuando uno realmente lo piensa, también se encuentran momentos de fortaleza. Yo, por ejemplo, pienso, este es el momento en que la humanidad realmente se lució. Y hay que protegerse para proteger a los demás. Protegernos entre nosotros. Voy a usar mascarilla para que usted no se infecte. Vamos a respetar mucho más a los trabajadores que trabajan en servicios, decidir no cenar en un restaurante o comer en un restaurante o pedir que comida a domicilio si se puede. Vamos a celebrar a nuestros trabajadores de la salud. Vamos a aplaudirles, vamos a reconocer todo lo que están haciendo. De hecho, hemos tenido tanta respuesta. Por ejemplo, me recuerdo en mi barrio cuando empezó la pandemia, había un grupo de personas que se reunió y habían estado haciendo pan durante esta cuarentena y se dieron cuenta que de repente estaban haciendo todo ese pan y lo podían donar. Empezaron a donar pan a algunos ancianatos, a la comunidad, porque se habían cerrado muchos servicios para niños y para ciudadanos mayores. Entonces empezaron a donar y yo creo que hemos visto momentos de la humanidad. Y cada momento en la humanidad en que la gente sigue estando ahí el uno para el otro es importante y creo que debemos seguir haciéndolo. Pasen 16 meses, 36 meses o si tenemos otra pandemia de acá a 5 años. Si hemos aprendido algo como comunidad, juntos nos tenemos que dar cuenta que estamos conectados el uno al otro un 100% y mi salud depende fundamentalmente de su salud y la manera en que usted decide operar en el mundo, la forma en que usted quiere vivir, si decide ponerse una mascarilla, si decide respetar a los trabajadores de servicio, todo eso va a impactar la salud de ellos, la familia de esas personas. Y realmente, realísticamente hablando, esto va a seguir impactando la economía y la economía va a impactar nuestra salud, por supuesto, porque, no sé, lleva a ciertas presiones y bueno, para mí es difícil muchas veces cuando pienso, ¿qué logré hacer hoy día? Pero hoy en día tenemos que cambiar un poco la forma en que pensamos internamente en nuestra grabación y pensar más bien cómo puedo impactar a la comunidad, qué hice yo que impacta positivamente a los demás, aunque sea algo que parezca muy sencillo como ponerse una mascarilla. Hay tantas personas que entonces están protegidas porque usted se está protegiendo. Y me parece que las personas empiezan a cansar de todo esto y por eso especialmente debemos recordar toda la precaución que tomamos, los recaudos, el esfuerzo de protegerse el uno al otro salva vidas, de verdad. Y en los peores días siempre pienso, bueno, ¿cuántas personas hoy están bien porque he sido responsable? Así que pienso que hay veces que puede ser suficiente darse cuenta, reconocer que, bueno, las personas viven en diferentes circunstancias y lo que mejor podemos hacer es estar ahí el uno para el otro. Sí, es verdad. Esto es algo que espero que recordemos de aquí en adelante. Un par de preguntas acerca de la función que desempeña el gobierno, de las limitaciones de los gobiernos para asistir, especialmente, bueno, las personas en esta llamada están concentradas en la seguridad o inseguridad alimentaria, pero usted trabaja con la salud y esto está interconectado. Pero ¿acaso los gobiernos deben depender más de la sociedad civil como los bancos de alimentos para puentear algunas brechas o qué es lo que nos da esperanza en cuanto a las cosas que puede aprender el gobierno? Bueno, esperemos que se den cuenta que tienen que depender de la sociedad civil porque el gobierno no llega tan lejos, no importa su tamaño. Así que deben depender de la sociedad y para poder depender de algo hay que invertir.
y haber invertido. O sea que es difícil venir en medio de una pandemia y decidir de repente, confiemos en los bancos de alimentos, dependamos de la sociedad civil o las organizaciones locales que trabajan con educación o igualdad de género, porque durante tanto tiempo no se ha invertido lo suficiente y no se les apoyó lo suficiente. Creo que ha llegado el momento en que el gobierno se ha dado cuenta que una sociedad se construye no solamente con una economía fuerte, ni con un gobierno que responde, sino que tenemos que tener servicios comunitarios y esos servicios comunitarios deben tener apoyo. Me parece muy injusto. Creo que es muy injusto en un momento de crisis hablar con la sociedad civil y decir, bueno, ustedes se hacen cargo de lo que no pude hacer. Sí, nunca los hemos apoyado para poder hacerlo y tampoco me parece que sea la responsabilidad única del gobierno. Creo que son las empresas también. Si uno trabaja en una comunidad y se beneficia de la comunidad, uno debe trabajar en servicio de la comunidad y apoyar a la sociedad civil local, porque hemos visto muy claramente que el impacto que tiene las organizaciones de sociedad civil en los momentos de crisis es el mayor. Hay credibilidad, hay alcance, hay legitimidad, hay confianza en la comunidad. Y eso no es fácil de lograr, no es fácil de construir. El gobierno no ha podido construirlo de la misma manera y las empresas no pueden construirlo de la misma manera. Hay muchas comunidades, de hecho, se han concentrado y de hecho han regresado a la sociedad civil para decir, ¿y ahora qué hacemos y cómo lo hacemos? Por ejemplo, la sociedad, apoyo al alimentario, educación acerca de la pandemia. O sea que están haciendo de todo, inclusive cosas que antes quizás no hacían. Yo creo plenamente que debemos tener algo aprendido, lecciones arrojadas en cuanto a la importancia de la sociedad civil, pero eh, eso no se puede lograr así nomás. Es como ir a un hospital en una crisis diciendo sin equipo y decirles, bueno, curen a todos y van a contestar, bueno, no tenemos el equipo, no tenemos recursos suficientes y creo que la sociedad civil tiene un papel muy importante para desempeñar que no se puede ignorar en una crisis. Claro, menciona usted una empresa, yo trabajo en el sector privado, evidentemente. Entonces, ¿de qué manera? Porque muchos asistentes acá preguntan, ¿cómo se puede hacer, establecer estas conexiones? Porque de alguna manera hay una desconexión entre una empresa que quiere saber cómo calzar o dónde puede tener un impacto más positivo o el alcance del impacto más positivo. ¿Podría darnos ideas cómo se establecen conexiones a estas empresas? Sí, me parece una pregunta muy importante. Primero y principal, me parece sumamente importante ver quiénes son las empresas que trabajan en su espacio, que han dicho públicamente nos interesa la seguridad alimentaria o nos interesa la nutrición materno-infantil. Creo que es importante reconocer estas sinergias existentes y ver también las empresas que también están trabajando en su comunidad. Muchas veces es más fácil comprometerles si ellos están en su espacio, si tienen otros aliados de la sociedad civil o socios en la sociedad civil. Y hay otra cosa que viene de las empresas, porque tienen un montón de recursos, son increíbles, tienen empleados increíbles que hacen trabajos increíbles para las comunidades locales. Yo creo que las empresas pueden hablar con sus empleados y preguntar, ¿cuáles son las organizaciones de sociedad civil que han visto en sus comunidades, en las que confían, a quienes reconocen? Porque finalmente, claro, son empleados, pero son personas que viven en comunidades y también se encuentran con los mismos desafíos. Les cuesta ir a la escuela, no encuentran quien cuide a los niños. Hay que reconocer lo difícil que puede ser trabajar a distancia o ver que el banco de alimentos local no tiene suficientes alimentos o recursos. Creo que es importante aprovechar los expertos internos y preguntar a los empleados a quienes quieren apoyar, qué les interesa, dónde está la pasión. Y hay muchas empresas que lo hacen muy bien, de manera muy eficaz. En general es una cuestión de donación, porque muchas están dando muchas donaciones y en eso se enfocan, pero yo creo que no hablamos lo suficiente acerca del impacto que la empresa puede tener a través de su fuerza laboral. Y todos trabajamos el uno con el otro, todos vivimos uno cerca del otro,
Los empleados de su empresa seguramente viven en mi edificio. El impacto que ellos puedan tener si nos dirían, miren, el edificio donde vivo no tiene ningún lugar seguro para que puedan jugar los niños. Quizás eso es algo que se pueda investigar. O sea un componente de educación infantil en su empresa, también se puede explorar. Es importante que las empresas aprovechen sus propios empleados que tienen muchos recursos y así los empleados también me parece que se van a sentir más vistos, más respetados, más escuchados cuando son parte de esas conversaciones, cuando hablamos con ellos para preguntarles qué es lo que les interesa de verdad en su comunidad, a dónde se ofrece usted como voluntario. Y bueno, pueden decir, yo me ofrecí de voluntario en una ONG, es una sociedad local con la que estuve trabajando durante años y me parece tan emocionante que quiera trabajar con nosotros. Y podría llegar a ser muy sencillo. En marzo o en abril, por ejemplo, muchas empresas nos decían, tenemos X cantidad de dinero que deseamos donar, pero muchas organizaciones locales de sociedad civil decían, en realidad no necesitamos recursos financieros, preferiríamos apoyo para poder trabajar a distancia o nos encantaría tener expertos en informes financieros o nos encantaría su apoyo para poder brindar cosas seguras y en la comunidad, como alimentos y nutritivos. Y fue interesante porque muchas empresas dijeron, sí, de hecho, tenemos estos expertos y esa experiencia y muchos empleados que desean ofrecerse voluntarios y poner todo online y que sea muy eficaz. Creo que las empresas, de hecho, también tienen que asumir más responsabilidades en estas relaciones, en mi opinión. Muy buen consejo. Hay muchas preguntas en cuanto al papel de la mujer. Las mujeres que son el núcleo de las familias o de las comunidades. ¿De qué forma las está impactando? ¿Cuál es el papel que pueden desempeñar las mujeres y las niñas para afrontar los problemas de hambre en sus comunidades? ¿Qué tan fuertes fueron golpeadas las mujeres? Preguntas, ejemplos. ¿Cómo se hace un programa enfatizando a las mujeres? ¿Cómo podemos apoyar los que estamos aquí mejor a las mujeres de sus comunidades? Recordando lo que usted dijo en su intervención, que ya estamos trabajando con igualdad de género, ya es nuestro enfoque, y ya hay trabajo por hacer en ese espacio, pero esto nos está golpeando aún más. Entonces, hablemos de mujeres y niñas por un momento. Bueno, sí, la pandemia ha impactado y ha hecho retroceder por 40 años los derechos de las niñas y de las mujeres, en realidad. Creo que una de las cosas más impactantes que podríamos hacer es darnos cuenta y reconocer que trabajamos con mujeres, reconocer que nuestros propios trabajos, y esto ha pasado muchas veces en las reuniones a las que asistí, de hecho, pienso que necesitamos reconocer que tenemos que proporcionar. Y repito, esto es algo que siempre le digo a las empresas y recae en las empresas en realidad, pero también recae en el gobierno. Tiene que haber apoyo para la cuidado de los niños, sea o horas de trabajo flexibles o asistencia económica, especialmente ahora, en un momento en que por ejemplo, digamos que tengo una colega que tiene 3 niños en su casa, pero se espera que ella participe en todas las reuniones y ella ha sido muy honesta porque ha dicho que es muy difícil para ella. Es madre soltera, tiene 3 niños y hemos conversado ella y yo y ella me ha dicho, hay veces que pareciera imposible. Esto no es lo que tengo que estar haciendo en este momento. Mis niños no pueden ir a la escuela. Tengo que resolver eso primero. Y también la escuela local abrió y cerró por la pandemia. O sea, todo esto, muchas veces la escuela ha sido un alivio para que los padres puedan mandar a los niños a la escuela y puedan trabajar, pero esa no es la realidad hoy en día. Hay mucha gente en la casa con sus niños todo el día, tratan de tener un trabajo de tiempo completo y ser padres de tiempo completo. Y de verdad es sumamente irrealista. No es realista pensar que se puede, hemos visto mucha investigación académica, muchas publicaciones que históricamente son mucho menos que, no sé, que comparado a otros años, son muchas mujeres que han abandonado sus trabajos porque a menos que creemos una estructura de apoyo, a menos que podamos decir que las empresas van a hacer algo, por ejemplo, como ofrecer 4 días de trabajo por semana o unos horarios de trabajos más bien flexibles. Yo creo que si no hacemos eso, seguiremos viendo que las mujeres publican menos o trabajan menos. Y yo no tengo ninguna respuesta sencilla. La igualdad de género es algo que hemos estado trabajando durante décadas y que ha sido muy difícil. Y en esta pandemia realmente se ha visto que la desigualdad de género, la igualdad de género, de racial, la igualdad socioeconómica es algo que tiene unas desigualdades enormes en toda la sociedad. Y de hecho yo no creo que haya
ninguna solución fácil diciendo, bueno, hacemos esto y de repente las mujeres van a poder volver al trabajo tranquilamente, eh, como antes, o no van a tener la necesidad de abandonar el trabajo por alguna razón de responsabilidad familiar. En realidad no veo que esto pueda llegar a ocurrir. Creo que es mucho más sistémico y hasta que empecemos a establecer las estructuras necesarias en el trabajo, apoyando a las mujeres que trabajan y en los hogares, cuando empecemos a hablar de la violencia intrafamiliar y de la seguridad y protección de las mujeres, que es algo que nadie ha hablado en realidad suficiente. Pero bueno, ahora se exacerba con la pandemia, pero en general, cuando empezamos a considerar las respuestas en cuanto a trabajadores de la salud, especialmente los profesionales de la salud, las mujeres principalmente, o en los servicios, mujeres principalmente, la comunidad, los que nos han llevado a paliar la pandemia han sido mujeres, que muchas veces trabajan en servicios o en trabajos con pocos ingresos o tienen menos autoridad para controlar su tiempo o su cuerpo. Me parece que eso es realmente en detrimento de las mujeres y en realidad ya sabíamos que esto existía, pero la pandemia ha exacerbado y ha amplificado todo esto y ahora tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer más y hacerlo mejor. Ahora, sí, existen organizaciones increíbles que están trabajando para las mujeres, son mujeres las líderes y creo que están haciendo un trabajo increíble con las comunidades, en las comunidades. Esto lo sabemos, sabemos que muchas organizaciones de sociedad civil han empezado a participar con comunidades y las líderes son las mujeres. Y como dije, muchos trabajadores de la salud o de servicios que nos han ayudado a atravesar la pandemia y siguen ayudando a pasar la pandemia son mujeres. O sea que creo que tenemos que tener claro que la realidad que vemos, que las mujeres empiezan a dejar el trabajo en masa, que el impacto en cuanto a igualdad de género no es igual a lo que el trabajo que las mujeres están haciendo en las comunidades, tenemos que darnos cuenta porque eso ha sido siempre lo mismo para igualdad de género, no es algo diferente ahora. Bueno, hay que seguir trabajando en este espacio. Hay unas cuantas preguntas acerca de las variantes mundiales acerca del impacto de COVID. Quizás pueda hablar usted concretamente acerca de esto y desde Kenia nos preguntan acerca de cómo se enfrenta una situación en la que la inseguridad alimentaria es cada vez más aguda. ¿Puede usted hablar de las variantes globales y qué sabe usted acerca de los países en desarrollo sumamente vulnerables? Muy bien, es una pregunta sumamente importante, especialmente porque la mayor parte de los países que son impactados por inseguridad alimentaria han sido golpeados increíblemente fuerte durante la pandemia. Imaginen ustedes su propio banco de alimentos, la inseguridad que han tenido en los últimos meses, o sea, para conseguir apoyos o donaciones, una semana sí, otro mes quizás no tanto. Ahora imaginen esto a nivel comunitario, en una comunidad donde en realidad no hay nadie que dona. Y si se considera la comunidad mundial o internacional de bancos de alimentos, por ejemplo, esto ha sido sumamente debilitado por la pandemia y uno no puede necesariamente estar ahí para su comunidad o para el país. ¿No hay con qué? Creo que es una pregunta sumamente importante. Cuando uno habla del el espacio internacional, esto es algo que hemos considerado durante tantos meses porque es inherentemente desigual de alguna manera. Quiere decir que las comunidades internacionales de mujeres en desarrollo, cuando son golpeadas por algo en una región, el apoyo muchas veces va a desarrollar países de ingresos bajos o medianos, pero se queda ahí. Así que se exacerba, es más agudo, es más invisible, si se podría decir. Así, porque antes quizás hablábamos de las hambrunas, de la inseguridad alimentaria en otros países y de repente nos damos cuenta que ahora que la gente está en sus casas trabajando a distancia y pensando en temas más no locales, esa conversación mundial se detiene. Y es una de las razones por la cual me pareció importante reconocer que este año se ha reconocido al Programa Mundial de Alimentos. Me parece que lo que hacen es increíble. Siempre lo ha sido, pero en un momento en que vivimos una pandemia mundial, han sido quizás uno de los únicos
ah, de la comunidad, punto de inflexión, digamos, de la comunidad mundial que puedan hacer esto. No hay ninguna organización que pueda llegar a todos, pero el hecho de que sigan operando en medio de una pandemia, que siguen trabajando y que la mayor parte son empleados en países locales, son personas que de hecho están trabajando, son miembros de su comunidad que ayudan a sus comunidades trabajando a través del Programa Mundial de Alimentos. Todo eso me parece increíble, es un ejemplo de lo que podemos estar haciendo en la pandemia. Darnos cuenta que hemos asumido responsabilidades durante las buenas épocas, seguras también. Hemos asumido una responsabilidad en cuanto a seguridad alimentaria y debemos seguir. El Programa Mundial de Alimentos es algo que admiro muchísimo. También este es un momento importante para muchos países para ver qué es lo que los gobiernos han proporcionado y siguen proporcionando. Me parece que sigue siendo importante considerarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Los presupuestos jamás, bueno, los presupuestos jamás van a surgir en los países, van a aumentar en los países de ingresos medios o bajos para que el gobierno pueda ofrecer infraestructura, atención sanitaria, respuesta al cambio climático, educación y empleo, capacitación. Es que esto no va a pasar. Hay muchos países en que necesitan apoyo, necesitan financiamiento internacional o apoyo internacional para financiación internacional. Es verdad, pero sí quiere decir que los ciudadanos necesitan preguntar a dónde se invierte el dinero, qué es lo que está pasando. El gobierno nuestro, ¿de qué es responsable? Los representantes locales, ¿qué es lo que hacen? ¿Cumplen con sus responsabilidades? De hecho, están cumpliendo las promesas que han hecho. Si uno paga impuestos, ¿en qué se gastan los impuestos? Yo creo que esto es algo que ha surgido muchísimo en países de bajos ingresos o medios ingresos. Por ejemplo, instalaciones de servicios de sanidad primarios que no había electricidad y los ciudadanos decían, bueno, pero tendrían que tener financiación. Yo creo que esto se va a ver más a nivel local. Participación civil, pero y también política, en mi opinión, porque las personas van a decir, esto tiene que ser mejor. Y hemos visto que ha habido manifestaciones en el mundo entero, los ciudadanos que piden mejor distribución de recursos, que están diciendo, ustedes dedican millones de dólares en algo que no me protege y que de hecho me hace sentir inseguro, ¿por qué no lo invierten en atención sanitaria o alimentos o nutrición? Y yo creo que esto vamos a seguir viéndolo. Muy bien, estamos llegando casi al final de la hora que tenemos juntos, así que primero quisiera ver si pudiéramos tener algo así como lecciones aprendidas. ¿Cuál es la oportunidad para salir de esto y estar a una situación mejor? Porque esta es una experiencia de transformación para muchos jóvenes y va a influenciar lo que ellos opinan en cuanto a sociedad civil o el papel del gobierno, la atención sanitaria y todo esto en el futuro. Así que, a ver, sí, tratemos de dar esperanza. ¿Cuáles son las lecciones que usted espera que los jóvenes y futuros líderes del mundo puedan tener acá? Y seguramente están con nosotros en esta llamada. ¿Qué piensa, qué le gustaría que hubiesen aprendido? Yo en realidad tengo muchísimas esperanzas. Tengo dos hermanas menores, una está en la universidad, otra en la secundaria, y tengo mucha esperanza. Y hay cosas que me han dado mucha esperanza en los últimos meses, los jóvenes, por ejemplo. Ni siquiera puedo decir los jóvenes, porque debo decir que todos han demostrado ser muy resilientes y han demostrado que de hecho pueden jugar en equipo, de forma en que nunca se nos pidió hacer en la sociedad. Y yo creo que más allá de todo esto, los jóvenes en particular, sí, es un momento de transformación, por supuesto, pero la manera en que ellos han estado, se han manifestado en pro de cosas que realmente creen y han disminuido las desigualdades entre personas, naciones, es la cosa más importante que hemos visto. ¿Quién recibe la atención? ¿Qué tipo de vida tiene usted el privilegio de llevar? El hecho de que se han pronunciado inequívocamente, mundialmente, no ha habido país invicto. Creo que es sumamente importante y esto le dice a las comunidades, a los políticos y a los países que la situación de status quo ya no funciona. Así de simple, y me parece muy importante. Y yo creo que esto será algo que seguirá siendo algo que sienten porque existe una inseguridad que empieza por la pandemia. Eh,
decidir las decisiones que hay que tomar, dónde ir, tenemos que alimentar, quieren mantener, proteger a sus familias. Yo creo que muchas personas lo están viendo en su propio hogar y están pensando, ¿qué puedo hacer yo para tener un mundo mejor? ¿Cómo puedo yo participar en todo esto? ¿Cómo puedo ayudar para que estas décadas de progreso no se queden eliminadas? Y en tercer lugar, yo diría, me parece que como comunidad mundial estamos hablando de manera mucho más honesta acerca de la salud mental. Y esto se lo atribuyo realmente a los jóvenes, al reconocer que de hecho es toda una aldea a la que debe trabajar junta. La idea de poder aislarse y hacer todo solo no es algo realista. Y creo que la pandemia lo ha traído a la luz. Hay muchas personas que han estado solos en su casa en la pandemia y se han dado cuenta, esto es muy difícil, no puedo. Las empresas creo que empiezan a hablar de manera más honesta acerca de la salud mental. Los gobiernos también hablan más honestamente en cuanto a salud mental. Países en los cuales la salud mental se consideraba tabú, el hecho de hablar de esto es muy difícil, pero creo que lo estamos viendo. Estamos abriendo un lugar para tener conversaciones del impacto que esto puede tener en las personas y que es una responsabilidad hablar de esto, pero al hablar de la salud mental es algo holístico, no solo la pandemia, cómo cuidarnos el uno al otro en cuanto a la salud emocional o mental. Así que yo realmente me siento muy esperanzada, de verdad. Y no somos la primera generación ni la última generación tampoco que ha pasado por una crisis mundial y las crisis se manifiestan de muchas maneras. En este caso es una pandemia y me parece que hay muchas personas seguramente que han atravesado esto y que han decidido que ahora van a participar, no sé si en política, en salud, en atención sanitaria, epidemiología, que de hecho van a participar de manera activa y me parece que esto es cuando uno tiene los cambios y los hacedores de cambios más impactantes que han pasado por esto y se han dado cuenta que es mejor y se puede hacer mejor. Eso creo que es una manera fantástica de terminar con esta charla y probablemente hemos aprovechado toda su experiencia. El tiempo que pasamos juntas hoy ha sido fantástico. Aprender de ti, esta ha sido una conversación increíble. Muchísimas gracias a todos por la participación, preguntas excelentes que nos han hecho. Ojalá pudiéramos estar todos juntos en una sola sala hablando de esto, pero de parte de GFN quiero agradecer a todos los patrocinadores de GFN a todos, incluido DNL Piper Foundation, Fundación Lala, Ingridion, General Mills y todos los demás, van a recibir un correo electrónico en un ratito que les va a pedir su opinión acerca de la reunión del día de hoy. Por favor, tómense un par de minutitos para ayudarnos a mejorar las sesiones en el futuro y para que les podamos ofrecer la información que quieren. También van a encontrar un enlace a la presentación del día de hoy si la quieren volver a escuchar. Muchísimas gracias, doctora, por tu trabajo, por todas tus opiniones y conocimiento. Muchísimas gracias por el trabajo importantísimo que estás haciendo y realmente agradecemos muchísimo. Estoy también muy agradecida de haber tenido esta oportunidad de estar con todos ustedes y que tengan un día maravilloso, una maravillosa semana. Muchísimas gracias. Gracias, Kathy. Gracias a todos por estar acá. Espero que tengan un día fantástico. Muchísimas gracias.